8 de mayo de 1945, en un sótano de Berlín, una mujer escuchó las noticias y escribió: «Así que eso es todo. El fin. Alemania ha capitulado». Hizo una pausa. Luego agregó lo que miles pensaban: «No siento nada. Ni dolor, ni alegría. Solo un vacío donde solían estar los sentimientos». A través de Alemania esa tarde, mientras el almirante Dönitz anunciaba la rendición firmada en Reims, 70 millones confrontaron el fin de todo lo conocido. Sus reacciones revelan no una sola respuesta alemana, sino docenas, contradictorias y complejas, moldeadas por lo que cada persona había perdido, creído y enfrentaba en las ruinas. En Hamburgo, donde el 73% de las viviendas había sido destruido, una maestra sintió un enorme peso levantándose. Había pasado 3 años en terror de las sirenas. Había perdido a su hermano en el frente oriental. Cuando Dönitz se desvaneció, miró los escombros y lloró de alivio. Las bombas no caerán nunca más. Solo eso vale todo. Pero 30 kilómetros más allá, un granjero miembro del partido desde 1933 destrozó su radio con un martillo. Atravesó la casa arrancando cada foto de Hitler, cada símbolo del régimen. Mintieron, seguía repitiendo. Su ira no era contra los aliados, sino contra quienes le prometieron que Alemania nunca perdería. Su furia provenía de la profundidad de su creencia, ahora hueca. En Dresde, Viktor Klemperer, un filólogo judío que había sobrevivido escondido, sintió emociones enredadas. Alivio de haber sobrevivido. Dolor por miles que no. Reivindicación de que el régimen que le había despojado de todo había caído. Pero también tristeza por Alemania misma, la de Goethe destruida por la de Hitler. «Soy libre», escribió, «pero no siento alegría, solo agotamiento». La incertidumbre era universal. En Múnich, una ama de casa registró conversaciones en la cola del pan. «¿Qué nos harán?», preguntó una mujer. «Nos matarán de hambre, nos dispararán». El miedo era palpable. Habían pasado años escuchando propaganda sobre la brutalidad bolchevique, la venganza judía. Ahora esos enemigos estaban en control, y la propaganda se había convertido en terror. Un chico de 17 años en Frankfurt habló con aturdimiento. Había sido reclutado en el Volkssturm en marzo, recibió 5 días de entrenamiento. Nos dijeron que éramos la raza maestra, que no podíamos perder, que el enemigo era débil. Señaló los jeeps estadounidenses, los soldados bien alimentados. Eso parece débil. El colapso de la propaganda fue tan desorientador como el colapso militar. Una mujer en Colonia dijo que cuando escuchó el anuncio, pensó que debía ser propaganda enemiga, un truco. Había creído en las armas maravillosas, en las negociaciones secretas. La idea de que simplemente había terminado parecía imposible. En Berlín, donde las fuerzas soviéticas habían estado en control 8 días, el anuncio fue anticlimático. Una mujer escribió: «Nos rendimos cuando el primer tanque ruso apareció. El anuncio no cambia nada. Ya estamos viviendo en la derrota». Para los berlineses, el concepto había sido hecho concreto por la lucha casa por casa, las violaciones, las ejecuciones. El anuncio era meramente papeleo, pero las reacciones variaban. Un médico que había opuesto a Hitler desde el principio dijo: «Esto tenía que suceder. Nos lo hicimos. La única tragedia es que tomó tanto tiempo». En la Baviera rural, un granjero no expresó ni dolor ni alivio, sino aceptación pragmática. La guerra había terminado. Los nazis se habían ido. Ahora había trabajo que hacer. La política nunca le había interesado. Se había unido al partido porque todos lo hacían. Ahora Hitler estaba muerto, y la vida continuaría. «Nos las arreglaremos», dijo. «Siempre lo hacemos». Esta apatía reflejaba una población menos tocada por la guerra. No habían experimentado el bombardeo de saturación. Para ellos, la rendición era menos un cataclismo que un inconveniente. Pero incluso esta apatía tenía límites. Cuando a granjeros cerca de Nuremberg se les mostró metraje de Bergen-Belsen, algunos se negaron a creer que fuera real. Otros miraron en silencio. Un hombre puso su cabeza entre las manos. «No sabíamos», seguía diciendo. En las ciudades industriales del Ruhr, la rendición trajo un tipo diferente de alivio. Un trabajador habló del agotamiento total. «No me importa quién ganó», dijo. «Solo quiero dormir. Quiero dormir una semana y no escuchar sirenas». Su voz estaba plana, sin emoción.
No le quedaba nada con qué sentir. Este agotamiento fue la reacción más común en mayo de 1945. Una nación en guerra durante 5 años y 9 meses, bombardeada sistemáticamente, que había movilizado cada recurso, había agotado su capacidad para emociones fuertes. La rendición fue una confirmación de lo que la mayoría sabía, que la guerra estaba perdida, que el sufrimiento había sido por nada, que el futuro era sombrío. En los territorios orientales, donde millones huían del ejército soviético, el anuncio alcanzó a la gente en columnas de refugiados. Una mujer que había caminado 300 kilómetros escuchó las noticias en un granero. Algunas lloraron, recordó. Algunas no reaccionaron. Recuerdo pensar, ¿qué diferencia hace? Ya lo perdimos todo. Para los millones de desplazados, la rendición era una abstracción. Su catástrofe ya había ocurrido. En campos de prisioneros, los soldados escucharon con reacciones de alivio a desesperación. Un oficial escribió, «Parte de mí está contento. No más lucha, pero parte siente que hemos traicionado algo. Nos dijeron que luchábamos por Alemania. Ahora Alemania ya no existe como la conocíamos. ¿Por qué luchábamos?» Este sentido de traición fue agudo entre jóvenes criados bajo el régimen nazi. Una chica de 19 años, que había sido miembro ferviente del Bund Deutscher Mädel, sintió su cosmovisión colapsar. Todo era mentira, dijo. Nos dijeron que el Führer era un genio, que éramos el futuro. Y ahora no hay Führer, ni Reich, ni futuro. ¿Quién se supone que soy ahora? Esta crisis afectó a millones que no habían conocido otro sistema. La rendición no fue solo una derrota militar, sino existencial. En Hamburgo, una pareja de ancianos se abrazaron. Habían vivido la Primera Guerra, Weimar, Hitler, esta guerra. Habían sobrevivido el bombardeo que mató a 40.000 vecinos. Habían perdido un hijo en Stalingrado y otro en Normandía. Cuando Donitz se desvaneció, el esposo dijo, «Al menos vivimos para ver el final». Se sentaron en silencio, tomados de la mano, demasiado cansados para lágrimas. La división generacional era marcada. Los mayores que recordaban 1918 expresaban familiaridad sombría con la catástrofe. Los jóvenes expresaban desorientación total. En las ruinas de Berlín, las preguntas filosóficas parecían lujos. Una mujer buscando entre escombros escuchó el anuncio. Y Barely paró. Rendición, ocupación, no importa, dijo. Lo que importa es encontrar comida. Lo que importa es sobrevivir hoy. Para millones, la rendición era menos importante que dónde dormir, qué comer. Las divisiones de clase se reafirmaron. Los alemanes adinerados con propiedades rurales expresaban optimismo resignado. Los trabajadores en ciudades bombardeadas expresaban perspectivas sombrías. Los ricos estarán bien, dijo un trabajador. Son personas como nosotros quienes moriremos de hambre. Entre los niños alemanes, las reacciones se filtraban a través de su comprensión limitada. Un niño de 10 años recordó pensar, «Esto significa que mi padre volverá a casa». Su padre había desaparecido en 1943 y nunca regresaría. Para muchos niños, la rendición significaba esperanza de reunificación. En hospitales de soldados heridos, el anuncio fue recibido con alivio y amargura. Una enfermera registró, «Los hombres están aliviados de no volver a luchar». Pero algunos están enojados, sintiendo que sus sacrificios fueron por nada. Y algunos solo miran el techo, demasiado rotos para importarles. Al caer la noche del 8 de mayo, millones yacían procesando las noticias en soledad. Algunos rezaron, algunos lloraron, algunos miraron la oscuridad. Un diarista escribió, «La guerra ha terminado, pero no tengo ganas de celebrar. Solo me siento vacío y cansado. Mañana vendrá, y de alguna manera tendremos que descubrir cómo vivir en este nuevo mundo». Los sueños, cuando llegaron, eran del pasado. De Alemania antes de la guerra, antes de Hitler. De hogares que ya no existían. De personas que nunca regresarían. De un país que se había destruido y ahora enfrentaba un futuro que nadie podía predecir, pero todos temían. En los días después, los alemanes comenzarían el largo proceso de aceptar lo sucedido. Pero esa noche del 8 de mayo de 1945, la emoción dominante no fue un solo sentimiento, sino un vasto espectro de respuesta humana. Alivio, desesperación, ira, miedo, apatía, esperanza,
amargura, agotamiento y, sobre todo, una sensación de estar al borde de un abismo, mirando hacia un futuro incierto, sabiendo solo que todo había cambiado y nada volvería a ser igual.